Etimología del término cambio. El cambio es un término que deriva del verbo cambiar, que a su vez surgió del latín cambio, que significa acción, efecto de cambio, de transformar, de modificar, de reemplazar, de cambio social, un cambio global, un cambio de vida, un nuevo estatus social. Buenos días, vamos a hacer una serie de preguntas en el refugio Isla del Corazón con nos guía don Carlos. Don Carlos, buenos días. Discúlpeme que lo moleste. Vamos a hacer una serie de preguntas. Ya, ¿cómo era antes el refugio por la pandemia? Antes que tuviera la pandemia. Antes de la pandemia, antes de la pandemia teníamos un flujo de turística anual de unos 2.000 visitantes. Luego que vino la pandemia, esto bajó a unos 700 turistas al año. ¿Y cómo era la economía en el refugio antes de la pandemia? Antes de la pandemia, no era que era un flujo bueno, pero sí había la parte económica para sustentar a nuestra familia. Después de la pandemia, totalmente. Gracias don Carlos por responderme las preguntas. Vamos a seguir con el guía, don Lenny, que, disculpe, buenas tardes, nos puede responder una serie de preguntas. Gracias. ¿Cómo era el flujo de turistas antes de la pandemia? Era un flujo regular. Teníamos cada 2 días, cada 3 días teníamos visitantes acá, no en cantidades, pero sí para el sustento diario. ¿Y ahora ha visto un cambio que llegan más turistas? Claro, después de la pandemia, una vez que ya se abrieron vuelta los lugares, los centros turísticos, muy poco. Pero de a poco va subiendo poco a poco. No era como antes de la pandemia, pero sí va subiendo de poco a poco. Es algo un proceso bien lento. Gracias, don Lenny, por estas preguntas. Gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar qué es el cambio. El cambio es la acción de transformar una cosa en otra, abandonar una cosa o situación por otra, o intercambiar alguna cosa que se considere valor semejante. Estos son apenas algunos de los significados asociados a esta palabra, vinculados con un uso cotidiano y al mismo tiempo con usos específicos que detallaremos. Desde los inicios de la humanidad, el cambio ha estado presente allí donde lo miremos, en la naturaleza, en el clima, en nuestros propios cuerpos, que son cambiantes, que crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. El cambio es intrínseco del tiempo, es decir, que dada una cantidad adecuada de tiempo, todas las cosas tienden a cambiar de un modo u otro. Sin embargo, los periodos necesarios para que sucedan pueden ser muy distintos, dependiendo de si consideramos una roca, una nube o una planta. Por ejemplo, hay cambio de moneda, hay cambio en la filosofía, cambio en la sociedad, cambio en psicología y el cambio climático. Vamos a hablar sobre el cambio personal. El cambio personal es lo que ocurre en diferentes facetas de nuestras vidas, desde el nivel personal, sentimental, profesional e incluso en nuestras relaciones familiares. A nuestro alrededor la vida cambia y con ella nosotros también lo hacemos. Si tuviésemos que dar una definición sencilla sobre lo que es el cambio, se diría que el cambio es lo que ocurre desde que nacemos hasta que morimos. Por ejemplo, si te pido que pienses ahora mismo en tu infancia y te compares con tu yo del presente, ¿te reconocerías? Probablemente tengas otro físico, seas más alto, tengas un cuerpo más adulto, tengas más preocupaciones, posees otros pensamientos, diferentes amistades y es posible que incluso si te imaginaste la vida con una persona de tu infancia, esa persona tal vez ya no se encuentra en este mundo. ¿Todo esto significa que tú no eres tú? No, esto significa que es un ejemplo para demostrarte que tu esencia es la misma y que todas las experiencias que has vivido han sido tocadas por el cambio, aunque en el momento no fueses consciente de esto. Una frase importante de Sócrates es: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía y no luchar en contra de lo viejo, sino construir lo nuevo. Gracias, estimada Nicole. Al respecto del tema de cambios, existen términos, porque la palabra cambio puede ser empleada en diversas áreas de estudio o el desarrollo de un ser humano, porque indica una transición o mudanza. Como por ejemplo, al hacer referencia sobre
el cambio de estado civil de las personas o una caja de cambio de un automóvil, el cambio de materias o sustancias físicas. Además, también lo que es un cambio o un trueque de la parte monetaria, como el pago de un servicio o artículos, entre otros. Mencionando sobre un cambio, sería el cambio de moneda. ¿Por qué? Esto se refiere a lo que es una transición monetaria, financiera, que se traduce a lo que es una equivalencia de una divisa o moneda de un país a lo que sería otra moneda que corresponde a otro país. Por ejemplo, si nosotros viajamos de nuestro país a otro, del cual es una moneda muy distinta, tenemos que adquirir esa moneda para que así poder cubrir los pagos de ese viaje y los gastos que uno requiera. Además, también existe lo que es cambio climático. Al cambio climático se lo denomina por las modificaciones o alteraciones que ocurren el clima a nivel mundial, como días de temperatura, sequías, inundaciones, huracanes, entre otros, los cuales pueden ser al suceder por razones naturales o provocadas por el ser humano, que también existen y generan un importante porcentaje a lo que es una contaminación ambiental. Como decir, en el cambio abarca varios fenómenos. El calentamiento global, como lo conocemos todos, es lo que es el aumento gradual de las temperaturas atmosféricas y oceánicas de la Tierra. También sería lo que es el efecto invernadero, que sería un fenómeno natural de absorción de gases en lo que es la atmósfera. Como últimamente se conoce aquí en la ciudad de Guayaquil, hubo una alta temperatura y también bajas temperaturas por 2 días, la cual fueron muy cambiantes y obviamente se conoce ahí desde un cambio climático. Además, también existe lo que es un cambio social. ¿A qué se refiere el cambio social? Lo que sería es una transformación cultural, político, institucional o económico que llegue a afectar a lo que es la relación de las personas en diversos aspectos sociales. Porque existe un término del cambio social, ya que eso emplea lo que es referirse a la necesidad de un cambio en una estructura social, como lo que implica al cambio de valores, jerarquías, leyes, entre muchas otras más. También existe cambio en psicología. ¿Por qué? Se entiende que en la psicología existen cambios de una dinámica propia de los individuos, ya que sería fruto de complejos de procesos de autorrealización, traumas que existen en las personas, como cualquier miedo que se vaya adquiriendo desde pequeño hasta lo que uno ya va siendo grande y sigue ese trauma, o lo que sería resistencia a sí misma. Esto es el cambio que es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo en la mente humana. Es decir, que en la realidad hablamos que es una adaptación de cambio, ya que el último se produce en lo que es la realidad objetiva, en lo que existe de una manera el cambio semejante que hay en todos nosotros, en lo que es el sentido de aprender, sea para bien o para mal, de una forma que uno quiera un cambio. También, como decir, un cambio entre nosotros mismos. Existen cambios en todo momento, en toda persona, en toda área, sea profesional, sea personal, y así se conoce lo que es un cambio en sí. Isaac, ¿tú qué piensas en relación al tema? Así es, Sujin, todo lo que tú has dicho es correcto, y también hay que ponernos a pensar sobre el cambio en el ser humano. El ser humano continuamente, cambios físicos en su cuerpo. Sabemos que alrededor hasta los 25, 24 años y un poco más, las personas mientras duermen van creciendo unos cuantos centímetros.
y también sufre cambio en su mentalidad mientras van creciendo, pues van conociendo nuevas cosas y su manera de pensar va cambiando un poco. Pero estos cambios, ¿los planificamos o se dan así por así? Primeramente, los cambios sí son planificados por el ser humano o por nosotros, las personas. Sí los planificamos cuando iniciamos el año. Cuando iniciamos el año, ¿qué hacemos? Pues no planificamos algo. Si antes no teníamos esa rutina de hacer ejercicio, iniciamos el año y dices, bueno, ahora voy a hacer ejercicio, o que vamos a adelgazar, o vamos a tener una buena alimentación. Esos son cambios que nosotros nos planificamos. ¿Que son buenos? Sí. La mayoría de los cambios, por no decir todos, son buenos. Aunque sean dolorosos, en muchas ocasiones son buenos. Pero ahí viene la otra parte. Algunos cambios no los planificamos. Algunos cambios se dan por circunstancias negativas, o también por circunstancias o calamidades que afectan mucho nuestra manera de pensar, que afectan mucho a nuestra conciencia, a la parte del alma, por decirlo de esa manera. Y es aquí que estos cambios son difíciles de conseguir, son difíciles en que nosotros avancemos. Para poder alcanzar estos cambios, primero hay que saber para qué somos buenos, es decir, nuestras fortalezas, conocer qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. También conocer nuestras debilidades. ¿Por qué conocer nuestras debilidades? Porque sabemos que tenemos un límite. Tenemos un límite en qué podemos hacer. Y conocer nuestras debilidades nos permitirán avanzar en ese cambio, poder utilizar lo que sí podemos y no arriesgarnos a algo que no vamos a poder. Otra parte importante es no temer a esos cambios que se dan por algo que nos han afectado. Enfrentarlos, que es la tercera variable, que van de la mano. No temer a los cambios y enfrentar esos cambios, enfrentar ese riesgo a cambiar en algo. Por ejemplo, si perdemos a un familiar, nos choca mucho, nos deprime mucho, nos duele bastante. Entonces es aquí donde viene un proceso en sanar eso, y donde vamos cambiando, porque nos damos cuenta que esa persona que se fue nos enseñó mucho, nos enseñó algunas cosas y que recordamos, y es aquí donde decimos, bueno, vamos a cambiar. Ojo, hay cambios que son negativos. ¿Y por qué son negativos? Porque hay una parte en nosotros que decimos, bueno, pasó esto y yo ya no quiero ser así, voy a tomar otra actitud negativa. O sea, lo pensamos, aunque digamos que no, lo pensamos. Por eso digo, la mayoría de los cambios son positivos, se dan de alguna manera para bien. Bien, ahora vamos a referir un poco a lo que es metanoia, que es un aspecto importante en el cambio del ser humano. Y al hablar de metanoia, que viene del griego, estamos refiriéndonos de ese cambio en la manera de pensar, cambio de mente. Si nos pusiéramos los dedos aquí cada vez que hablemos de esto, sería como un ejercicio. Al hablar de metanoia, estamos diciendo cambio en nuestra mente, cambio en la manera de pensar. Entonces, el cambio en la manera de pensar va ligado al cambio que sufre el ser humano, sea que lo plantee, sea que lo planifique, o sea que de manera, por decirlo de esto, espontánea. Entonces, la metanoia, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar esa negatividad de no puedo o no quiero, al voy a intentarlo, voy a hacerlo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, porque no siempre debemos quedarnos en no puedo, no quiero, porque no vamos a avanzar, no vamos a llegar a ningún lado. Y es así que el cambio también, o el cambiar de las personas, es avanzar, porque si no cambiamos nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar estáticos y no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, es un gusto también en este momento presentarles a un amigo y también a un líder
Él es el pastor Afranio Álava Cruz. En estos momentos él nos va a hablar un poco más sobre lo que es el cambio en las personas y también sobre el cambio en su forma de pensar. Hola chicos, gracias por hacerme parte de este proyecto. Bueno, ante las preguntas del por qué es importante que el ser humano tenga cambios, creo que es inevitable que nosotros suframos cambios. Por naturaleza fuimos diseñados para experimentar cambios. Así que más bien el que no experimenta cambios, algo malo de pronto está sucediendo. Yo creo también que en todo ámbito necesitamos nosotros sufrir transformaciones, sufrir cambios, porque siempre necesitamos mejorar. A lo largo de la historia de la vida, siempre hemos estado en constante cambio y ha sido necesario para poder evaluar el presente, viendo los resultados que hemos tenido y mejorar aquello que hemos hecho. Así que yo creo que es necesario que el ser humano tenga cambios. Y es importante también cambiar la mente, por supuesto, porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, tampoco van a cambiar nuestros actos. Así que si nosotros cambiamos nuestra mente, también lo que nosotros hacemos va a resultar diferente. Y si tenemos una manera de pensar antigua o una manera de pensar que no se adapta a lo nuevo, nosotros vamos seguramente a ser esclavos del pasado, viviendo en un presente. Así que es necesario que nosotros experimentemos cambios y también es necesario que nosotros cambiemos nuestra mente o cambiemos nuestra manera de pensar. No cambias porque sigues poniendo tu mente al servicio de tus comodidades y no de tus necesidades. Estás poniendo tu corazón al servicio de tus deseos y no de tus convicciones. Estás poniendo el espíritu al servicio de lo finito y no de lo eterno. Te hace falta una larga sesión a solas contigo. Te debes una disculpa, o dos, o las que sean necesarias, pero este video no puede continuar si tú no te perdonas y comienzas en ceros. Ahora, es urgente que mires las terribles consecuencias de seguir viviendo muy por debajo de lo que tú bien sabes que puedes dar y no estás dando. Tus creencias pueden hundirte o levantarte, te pueden llevar a la gloria o a la miseria. Sacrificar un don y un talento en esta vida por miedo a ser criticado o por ser un vago, un huevón, es una rotunda insolencia. Y te aseguro que la vida al final no te va a permitir borrar el hubiera. Cambia en este segundo, querido. No puedes esperar más. Siéntate y no te levantes de ahí hasta que hayas hecho un listado de todo lo que quieres y sabes que es urgente cambiar. Deja de pensar lo difícil que es cambiar y hazlo, carajo. En el camino te vas a ir perfeccionando. No esperes dar el primer paso inmaculado. Deconstruye el listado de deseos y edifica este listado profundo de convicciones por las que estás dispuesto a apostar tu vida entera. Mientras que escuchas esto, en este momento, tu mente se va a oponer y buscará por todas las formas algún pretexto estúpido para evitarte el esfuerzo y la confrontación con los altos estándares que te propongo. Comenzará a juzgar y a razonar porque no es posible cambiar, ya que un simple video con un tipo del otro lado no puede hacerte crecer, pero nada más fácil que dejarte ir con la inercia de creer que mañana sí lo intentarás, que sí cambiarás, pero esa historia tú ya la conoces. Si no tomas este momento para dar el paso, estarás perdiendo el empuje para lograrlo. La repetición te convierte en un necio o en un sabio. Intentar no es de tontos. Intentar. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer.
puedes pelear más. Y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá.